Hoy vamos a hablar de uno de los mejores equipos de la historia, una de las selecciones que abrió camino para lo que vendría después. Hoy hablamos de la Naranja Mecánica de 1974. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a repasar una de las selecciones más interesantes de la historia, una de las selecciones más dominantes, una selección que abrió camino a muchos otros equipos a pesar de haber perdido en el momento cumbre de sus posibilidades, que es la final del Mundial de 1974 en Alemania Federal. Tenía muchas ganas de hacer un vídeo de este estilo porque es una selección que a mí siempre me ha apasionado, de hecho es el único libro que he escrito hasta ahora hablando de historia del fútbol, hablando de una selección tan mítica como es la de 1974, esa Países Bajos, liderada por Rinus Michels y sobre todo también por Johan Cruyff, aunque hablaremos de varios jugadores que también fueron muy importantes a pesar de no ser tan conocidos como Cruyff, y tenía muchas ganas, ¿no?, de repasar un poquito cuáles fueron sus antecedentes, cuáles fueron sus claves de juego y cuáles fueron sus hombres más importantes dentro del campo. Por lo tanto, sí me apetecía hablar un poco con vosotros y expresaros un poquito mi admiración por una selección que, a pesar de hacer muchas cosas mal, lo que le llevó precisamente a perder ese Mundial de 1974, que todos ya con la racha que había cogido, sobre todo en fase de grupos, le daban como ganador, le daban como favorito, terminó perdiendo ante Alemania Federal, un equipazo absolutamente inconmensurable, Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Sepp Maier, jugadores súper potentes, importantísimos en esa época, venían de ganar una Eurocopa 2 años antes, por lo tanto estamos hablando de una selección que era completamente favorita para poder alzarse con el Mundial precisamente en su casa, como van a hacer en la Eurocopa 2024, que les tiene como anfitriones y por lo tanto nadie se puede fiar de que Alemania no pueda hacer un gran papel. Vamos a hablar un poquito de esa Países Bajos del 74 y lo vamos a hacer en torno a una de sus figuras esenciales, Rinus Michels, un entrenador que tuvo diferentes etapas en el fútbol competitivo. Él realmente ya había sido jugador del Ajax, había conocido a la institución, había sido un personaje relevante dentro de lo que cabe en épocas muy complejas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto fue un jugador bastante bien considerado dentro del Ajax, sin grandes florituras, era un gran delantero, muy buen rematador por lo que se comenta, un jugador que se ganó el cariño de la directiva, se ganó el cariño de la afición y eso le abrió las puertas para poder entrenar al Ajax en los años 60, finales de los años 60. Es ahí cuando coge el equipo y cuando empieza a sembrar de alguna manera lo que va a ser su estilo futbolístico, lo que luego va a trasladar de alguna manera a esa selección de Países Bajos. Hay mucha gente que a mí me pregunta, y en esto probablemente mi gran amigo Javi Roldán les sabría dar una respuesta más profunda, de si Rinus Michels fue tan básico o supo incorporar al FC Barcelona en su etapa en el Barça. Como todos sabéis, él fichó por el FC Barcelona después de esa primera etapa de éxitos con el Ajax, firmó con el FC Barcelona, se llevó a Cruyff precisamente al equipo, a Neskens. Me preguntan, oye, ¿y fue capaz de plasmar todo esto en el Barça? Bueno, para mí creo que tenía muchas dificultades para poder hacerlo enormemente. Sí que puso de alguna manera ciertas piedras que se conservaron durante un tiempo. Creo que además fueron también un poco las primeras intentonas de conseguir lo que después Johan Cruyff en su etapa como entrenador en el Barça sí llegó a formular de una manera un poquito más consistente, pero creo que Rinus Michels intentó hacerlo tal y como lo hizo en el Ajax. Creo que él intentó llevar a cabo un juego ofensivo, un juego por bloques, un juego en el que todos sus jugadores estuvieran implicados tanto ofensiva como defensivamente, que tuvieran ciertas características de juego parecidas a las que llevaron precisamente al Ajax a ganar su primera Copa de Europa. Lo consiguieron precisamente en 1971. Esa temporada 70-71 no era el primer equipo neerlandés en conseguir la Copa de Europa, ya lo había conseguido su máximo rival además, el Feyenoord, un año antes, pero es verdad que, bueno, pues de alguna manera empezaba
a dominar el fútbol neerlandés, esa capacidad que tenían para jugar al fútbol en Europa, que consiguió dominar durante 3-4 años. Ese primer título del Feyenoord abrió la puerta y el Ajax consiguió ganar también los 3 títulos posteriores. Luego llegaría una etapa de mayor influencia del Bayern de Múnich, precisamente a raíz de ese Mundial del 74, pero sobre todo esos 4 años fueron dominados estéticamente incluso por el fútbol neerlandés, por un juego muy físico, potentísimo, pero que también aunaba ciertas claves de juego, ciertos movimientos que iban a encumbrar en esos años, en esos finales de los años 60 y sobre todo principios de los 70, iban a dominar el fútbol en Europa. Dicho esto, y sobre todo atendiendo un poco a lo que era la escuela de la que percibía Rinus Michels sus mejores ideas, tenemos que atender sobre todo a 3 casos particulares. El Wunderteam de Hugo Meisel, que es un equipo súper importante dentro de la historia del fútbol. Me habéis oído hablar seguramente en alguna ocasión de Hugo Meisel, que es uno de los entrenadores que más intentó dar con la tecla de una fórmula de juego que les hiciera dominantes más allá de las figuras que tenían, porque había jugadores realmente importantes como Matías Sindelar, del que todos habéis oído hablar, que tenéis un vídeo además en el canal, pero es que luego además supieron reinventarse, supieron investigar en el fútbol a través de figuras tan importantes como la de Jimmy Hogan, que era ayudante de Hugo Meisel en esta época, en esos años 40. Yo creo que al final el Wunderteam es uno de los primeros equipos que intenta reformular el fútbol de una manera completamente distinta en Europa, y esto lo consiguen a raíz de una selección que de primeras pues no estaba siendo claramente dominante. Después hubo casos mucho más interesantes, como puede ser precisamente la Arani Shapat de Gustav Seves, la selección de Hungría de los años 50, que también bebe mucho de ese Wunderteam. De hecho, Gustav Seves lo que hace en gran parte de su ideario es aglutinar ciertas ideas que ya había ido incorporando Austria, que bebía de prácticamente 1 o 2 equipos en todo el país, que intentaban aunar el talento de esos equipos para que los jugadores se conocieran. Esto lo consigue a través del Honvéd de Budapest Gustav Seves, y esto lo aplica también en un juego muy móvil, un juego muy moderno, adelantadísimo a su tiempo. Precisamente también en 1954 están a punto de ganar su primer mundial, único mundial hubiera sido de Hungría, figuras como Ferenc Puskás, Josep Bocsik. Estamos hablando de una selección con un talento inmenso, que se quedó a las puertas precisamente también contra Alemania Federal en 1954. Por lo tanto, ciertos paralelismos también con la selección de Países Bajos, que en el 74 se iba a encontrar un escenario parecido, aunque hay muchos matices con el Mundial de 1954 que ya algún día os lo explicaré. Arani Shapat, por cierto, para quien pueda estar preguntándoselo, es equipo de oro en húngaro, que es como se le consideraba a los magiares mágicos, también a la selección de Hungría de este periodo de 1950 a 1954. A partir del 54 ya todo toma un cariz diferente, existen ciertas revoluciones dentro de Hungría que dificultan mucho la vida de los jugadores. Muchos de ellos huyen, entre ellos Sibor, Ferenc Puskás, que sabemos que ya se fue a Italia, después llegó al Real Madrid. Estamos hablando de una selección que tuvo diferentes dificultades que no le hizo brillar como se esperaba. Y por supuesto, la última reflexión acerca de los antecedentes de esa selección de Países Bajos probablemente tenga que ser los Estudiantes de La Plata de Óscar Zubeldía, un equipo que fue campeón de la Libertadores, un equipo súper importante en cuanto a modelo de juego, un equipo que estaba muy comprometido en tareas defensivas y ofensivas, con una presión alta, un equipo que tenía ciertas circunstancias que a Rinus Michels le inspiraron para crear su propio equipo. De hecho, en una de las ruedas de prensa, hablando con la prensa en un postpartido, le decían, bueno, ¿cómo has conseguido jugar con el Ajax a este nivel, etcétera? Él respondía, no, esto ya lo hacía Zubeldía hace algunos años en América Latina, ¿no? En Sudamérica, en Argentina. Óscar Zubeldía ha sido uno de los grandes profesores dentro de la escuela táctica en Sudamérica, y yo creo que merece la pena decir que en esta foto, ahí lo vemos con corbata, Óscar Zubeldía, a su izquierda precisamente uno de los grandes valedores de este estilo de juego y probablemente una de las grandes figuras como entrenadores de Argentina, como es Bilardo, que aquí lo tuvo como jugador
y que bebió mucho de las formas de entender el fútbol que tenía el propio Zubeldía. No solo inspiró a Rinus Michels, sino también a Bilardo. Ojo, con lo que es eso. Bueno, 3 Copas de Europa ganó el Ajax gracias a esos primeros pasos que dio Rinus Michels. Rinus Michels solo ganó la primera. Después vendrían otras 2, aunque él ya estaba en ese periodo con el Fútbol Club Barcelona. Tampoco estaría Cruyff en los últimos tiempos, él ganó esas 3 Copas de Europa con el Ajax, pero después ficharía en 1973 ya con el Fútbol Club Barcelona. Importante también considerar el equipo que tenía Países Bajos, para irnos deteniendo un poquito en esas figuras y hablar un poquito de ellas. Me parece interesante que nos centremos en lo que era este equipo, primero a nivel de piezas y después a nivel táctico, porque no es fácil determinar cuál era el esquema que utilizaba Rinus Michels. Bueno, en portería estaba John Blood, un portero del que se ha hablado de todo en cuanto a su capacidad competitiva. Yo sí que estoy de acuerdo en que no tendría que haber sido el elegido. Creo que John Blood no daba el nivel competitivo que necesitaba una selección que aspiraba a ser campeona del mundo. Creo que es un portero que era bastante bueno con los pies, lo que facilitaba de alguna manera que se incorporara al juego, aunque no era un portero líbero como muchas veces se ha dicho. Era un portero que dominaba los pies y que podía hacerse cargo un poco de esas situaciones, pero no era un portero tampoco excelente, ni mucho menos. Sí que ha sido uno de los precursores, desde luego, ¿no?, de ese modelo de portero que dominaba con los pies, como luego han sido otros muchos, ¿no? Y que ahora, bueno, pues se ha convertido un poco en tendencia. Yo creo que era un portero que no daba el nivel y que fue de alguna manera anticompetitivo, sobre todo en puntos clave del Mundial. Seguimos con la defensa. Risbergen, un central de muchísimas garantías, un cerrojo, un central que no bebía tanto de ese afán estilista que podía tener Rinus Michels para el resto de sus jugadores. Quizá el perfil más defensivo, más puramente trabajador, junto con el de Wim Jansen, que también respondía un poco a esa sensación, ¿no?, de ser jugadores trabajadores, jugadores que tenían que estar atentos al fallo, al error, a intentar anticiparse, sabiendo que el resto de los compañeros pues iban a estar bastante enfocados en ataque. Ari Hahn, un futbolista que partía desde la defensa, lo cual es inaudito, ¿no?, porque de hecho en periodos posteriores, cuando él juega en Bélgica, lo hace precisamente en zona de 3/4, siendo uno de los máximos goleadores, jugador muy muy ofensivo, un futbolista que podía participar desde todas las zonas. De hecho, Ari Hahn, hay pocos momentos en los que en los partidos de Países Bajos lo veamos en zona defensiva. Ruud Krol, un futbolista espectacular que después se reconvierte a líbero, pero que en este mundial parte como lateral izquierdo sin serlo exactamente tampoco, se une mucho a zonas interiores, a Wim Hanegen, a ser un poco la cobertura de Resenbrink, que era un jugador muy incisivo, muy vertical. Luego Wim Surveyor, que por supuesto era uno de los baluartes ofensivos dentro de esta selección. Era un jugador muy profundo, muy vertical, con mucha capacidad para llegar a poder disparar a puerta, a poder tener esa opción de gol. Jugador que subía a la banda con cierta soltura y que protegía de alguna manera el movimiento de Johnny Rep, que solía estar más dentro del área que fuera. No era tanto un extremo como un jugador de segunda línea ofensiva y que fue uno de los máximos goleadores de Países Bajos en este mundial. Si nos vamos a la línea media, ya he comentado Wim Jansen, un cerrojo un poquito más pendiente sobre todo de la pérdida de balones y de intentar activar esa presión tras pérdida. Neskens, un futbolista espectacular que lo hacía todo bien, o sea, realmente era un jugador que estaba en todo, un gran todocampista, un futbolista que tenía gran finura a la hora de entregar el balón, un jugador que tenía potencia para disputar la pelota, para ir a la presión, que además le daban todos los tiros libres, sobre todo faltas y penaltis eran suyos. Era un jugador con una técnica tremenda. Sí que es cierto que en Países Bajos las faltas las solían tirar Johan Cruyff o Van Hanegem, que tenía una zurda de oro, que competía precisamente con Riveliño en esta época para ser uno de los jugadores más destacados con esa pierna izquierda. Riveliño era un jugador formidable, como todos recordaremos, de esa época de 1970. Brasil venía precisamente al Mundial de 1974 como gran favorita después de haber ganado ese Mundial. Rob Resenbrink, para mí es el jugador que con un descenso grande de calidad más se parecía a Johan Cruyff, por estética, por conducción de balón, por lo que hacía muchas veces en el juego, por el liderazgo que adquiría. Tenía una capacidad técnica increíble, de hecho juega la final lesionado y para mí
eso también trastocó un poquito los planes ofensivos de Países Bajos y por supuesto, cómo no, ¿no? Hablar de Johan Cruyff es hablar de un jugador que lo hacía absolutamente todo, que jugaba como delantero centro, como un falso 9, que bajaba mucho a zonas interiores. De hecho, el gol que le mete a Alemania Federal Neskens desde el punto de penalti lo mete después de una jugada en la que Cruyff recibe el balón de Risbergen en esta zona intermedia y una conducción hace que le hagan penalti, ¿no? en área contraria. Realmente estamos hablando de un jugador formidable que no solo fue controvertido por su forma de ser, sino que además fue brillante y una de las figuras esenciales para entender el éxito, ya no solo del Ajax en esas Copas de Europa, sino también el éxito de esta Países Bajos llegando a una final en 1974 por primera vez en su historia. Dicho esto, claves ofensivas de esta Países Bajos, básicamente la técnica, eran jugadores formidables a la hora de entregar, a la hora de recibir, a la hora de intentar aplicar el disparo, a la hora de intentar un pase en largo. Eran jugadores muy técnicos que tenían una gran capacidad para intercambiar el balón, eran jugadores que fallaban muy poco un pase. Jugadores que jugaban además y que intercambiaban el balón a una velocidad exquisita. Esa velocidad de juego yo creo que era muy difícil de seguir por los demás. Exigía de alguna manera también un físico portentoso. Intercambios posicionales. Muy pocos jugadores acababan el partido donde habían empezado. Era muy difícil ver a Wim Surveyor como lateral. Era casi un extremo. El propio Rob Resenbrink era un futbolista que se metía mucho hacia adentro. Johan Cruyff partía muchas veces como un mediapunta, otras como un mediocentro. Ruud Krol se metía mucho también hacia el interior. Estamos hablando de jugadores que realmente cambiaban continuamente su posición y sabían lo que tenían que hacer en la posición en la que terminaran, en la posición en la que estuvieran en cada momento, porque comprendían no solo su rol, sino también el de los compañeros, algo que yo creo que es importantísimo. Y luego la clave ofensiva también de acumulación. Yo creo que acumulaban muchísimos jugadores para intentar generar ocasiones de peligro, y eso hacía que si fallaba el tiro uno, llegaba otro para intentar una segunda jugada. Wim Surveyor bebía mucho de esos errores o de esos rechaces, porque era un jugador que siempre estaba arriba y que siempre estaba pendiente de poder intentar aprovechar un disparo. De hecho, contra Alemania tiene una ocasión de gol increíble que hubiera supuesto el 2-2 y que se hubiera ido precisamente a la prórroga, ¿no? En la final. Estamos hablando de muchas acciones que se consiguen precisamente porque atacaban muchísimos hombres, no había hombres para el ataque y hombres para la defensa. Prácticamente todos estaban pendientes de poder contribuir ofensivamente. Las claves defensivas, y aquí pongo precisamente a Jansen como una de las figuras esenciales para esa defensa. Era un jugador que estaba prácticamente en todo, activando precisamente esa presión. Hay muchas imágenes que reflejan esa ultrapresión, ¿no?, de todos los hombres. Casi podemos decir que había 4 o 5 jugadores sobre el poseedor, algo que hemos visto sobre todo en el partido contra Argentina. Muchas ayudas, ¿no? Ya no solo en la presión, sino también a la hora de intentar cerrar las vías, ¿no?, de ataque. Los jugadores cambiaban de posición con cierta facilidad y eso exigía muchas veces que las coberturas fueran rápidas, hábiles y sobre todo inteligentes. Y esa activación de la que hablaba, yo creo que para ejercer esa presión y para reaccionar ante una pérdida de balón complicada, necesitabas activarte a una velocidad intensísima. Yo creo que eso también reflejaba, al igual que ese movimiento ofensivo, defensivamente necesitaban un físico portentoso, algo que precisamente tenía Países Bajos y que empezó a reflejar también el cambio a nivel físico que exigía el fútbol en torno a estos años 70. Quizá yo creo que es el cambio más evidente y el que también vira un poco hacia el dominio europeo del fútbol en los años sucesivos. Por detenerme en figuras específicas, ¿no?, y en las que me parecen más importantes, por supuesto Johan Cruyff, que me parece un elemento catalizador, ¿no?, de las oportunidades de esta selección con respecto al Mundial del 74. Es un jugador que probablemente fue el mejor neerlandés en el campo en la final. Creo que es un jugador que sin él no se podría haber visto un Ajax campeón de Europa en los años anteriores. Creo que fue un futbolista que cambió incluso el FC Barcelona como jugador. Ya cambió muchísimo la suerte de ese equipo en el que entrenaba Rinus Michels. Creo que le dio la capacidad a Rinus Michels también para crear un contexto de juego adecuado y que
de alguna manera también bebiera un poco de esas figuras, ¿no?, que ya habían aparecido en equipos anteriores, como Sindelar en el Bundesteam, como el caso de Idescuti o de Puskás en Hungría. Era un poco la figura referencial, ¿no?, sobre la que todo tenía que girar. Willem van Hanegem a mí me parece un futbolista formidable, una zurda exquisita, un jugador inteligentísimo en lo posicional, un jugador con muchísima capacidad de gol, un futbolista que en la frontal se movía como quería y que además era un gran distribuidor de juego, ¿no? Por lo tanto, un jugador clave también en la selección de Países Bajos. Y por supuesto, Rob Resenbrink, que como digo, ¿no?, me parece que es un futbolista que calca casi a la perfección físicamente, estéticamente lo que era Johan Cruyff, aunque con un descenso de talento grande con respecto a lo que era Johan Cruyff, ¿no?, que probablemente su mayor virtud era la inteligencia para ver todo tal y como tenía que ocurrir para que las cosas salieran bien, las aplicaba y tenía una capacidad de liderazgo increíble, algo que yo creo que Resenbrink pues quizá no tenía tanto, ¿no?, aunque tenía una movilidad y sobre todo una técnica impresionantes, ¿no? ¿Qué pasa en Alemania? Bueno, pues como todos sabemos, ¿no?, al final ese penalti provocado sobre Johan Cruyff lo convierte en Eskens, pero Paul Breitner primero también de penalti y después Gerd Müller dieron la vuelta a un marcador que terminó así, dio como ganador a Alemania, como todos sabemos, en 1974, un título que reafirmaba un poco el poderío alemán y que empezaba también un dominio europeo, ¿no?, que empezaría precisamente ese mismo año con la consecución de la Copa de Europa por parte del Bayern de Múnich, que se alargaría durante otros 2 años y por supuesto yo creo que esto es algo que marca un poco la tendencia y dominancia del fútbol alemán en esos años 70 y que después pues decaería, como suele pasar cuando los jugadores empiezan a no ser tan dominantes. ¿Qué pasa con Países Bajos? Bueno, básicamente en el 78 llegan también a la final, una final a la que llegan, un mundial al que van sin Johan Cruyff, un mundial en el que Johan Cruyff se baja de la selección, no está presente, tampoco lo está Rinus Michels, llegan a la final, Rob Resenbrink pega un balón al palo contra Argentina, Argentina se lleva el título y bueno, empieza un poco esa leyenda negra de que Países Bajos parece no poder ganar nunca un mundial, algo que de momento pues se mantiene y que precisamente tiene a España también como una de las selecciones que impidió que Países Bajos pudiera hacerse con un mundial también en 2010. Por lo tanto son 3 finales perdidas por parte de Países Bajos en los mundiales. Una final que además, pues hombre, está teñida un poco por todo lo que pasaba en Argentina en ese momento, con Mario Alberto Kempes como uno de los grandes ídolos de esa Argentina y por supuesto más allá de la tristeza de que Países Bajos no pudiera hacerse con el Mundial, muchos años después, en 1988, en la Eurocopa, Rinus Michels sí consiguió ese primer título internacional para Países Bajos, de momento el único que ha conseguido la selección neerlandesa, precisamente con una generación también brutal, con Gullit, con Rijkaard, con Van Basten. Rinus Michels se hizo con la Eurocopa en 1988. Un final feliz para la etapa de Rinus Michels, un final quizá un poquito sombrío para lo que futbolísticamente ha sido Países Bajos y sobre todo para lo que parecía que podía alcanzar esa selección en 1974. Por lo tanto, creo que ha quedado bastante completito, un poquito largo, espero que no os hayáis aburrido mucho con todas mis explicaciones, espero que os haya gustado el contenido, os haya gustado el vídeo, que os den ganas de ver alguno de los partidos que se juegan en ese mundial. El partido contra Uruguay es una maravilla, el partido contra Argentina es historia viva de los mundiales, por supuesto el partido contra Brasil, que fue uno de los detonantes precisamente de la confianza con la que encararon la final los jugadores neerlandeses. También hubo un lío interesante, que de eso podemos hablar otro día justo después de ese partido de Brasil, pero espero que os anime a verlos también en Futbalia, que yo creo que es algo que tenemos que hacer todos los que estamos enamorados del fútbol, promocionar mucho esta página que hace un deber increíble para los aficionados al fútbol. Y por supuesto os quiero recomendar que os suscribáis, que dejéis en comentarios todo lo que os ha parecido el vídeo, qué opináis sobre esta selección de Países Bajos del 74, si habéis visto en algún momento jugar a esta selección, qué os parecía Johan Cruyff, quién os parece el mejor jugador de esa selección, todo lo que queráis me lo podéis dejar en comentarios, preguntas, dudas, lo que queráis. Os dejaré también
en la descripción el enlace a mi libro sobre este mundial y sobre esta selección neerlandesa, donde os cuento muchas más cosas acerca de todo ese anecdotario de la selección de Países Bajos en el 74. Y por supuesto, si lo queréis comprar, pues bienvenido sea. Me lo podéis dejar en comentarios también si lo habéis hecho y qué os ha parecido el libro. Así que nada más, muchas gracias por estar como siempre, por apoyar mi contenido, por suscribiros al canal y por supuesto, gracias como siempre por estar al otro lado.